Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Yendo por ahí. Yo lo sé, yo estoy tan seguro porque yo también miro y veo que hoy en día lamentablemente no se está predicando el evangelio, lo que se está predicando es humanismo, filosofía, fábulas, incluso hasta doctrinas de demonio y psicología, pero no la escritura. Y lo que yo voy a estar hablando es que nuestra hermana Olga estuvo tocando varias cosas de las que yo voy a hablar. Son fundamentales para todo creyente. Usted, yo no sé si usted se ha dado cuenta de todo lo que usted posee en Cristo. La religión nos ha robado muchas verdades que hay aquí. Y muchas de las verdades que hay aquí la han discernido de una manera religiosa y humana y no espiritualmente como lo enseña la Escritura. Ahorita estaba diciendo Olga que estamos sentados en lugares celestiales. Y usted dice, no, yo estoy sentado aquí en la iglesia. Pero eso está hablando de una posición que tiene cada creyente que si no la valora y no la entiende, va a vivir como un mendigo, como una persona corriente y común, teniéndolo todo en Cristo. Y lamentablemente la iglesia, la mayoría de la iglesia, esa es la condición que tiene. Tienen una vida religiosa. Esto no tiene que ver con su salvación. Usted puede ser salvo y ser un ignorante toda la vida de cristiano, ser un ignorante de lo que usted es en Cristo. Y no por eso va a perder el cielo, pero va a perder muchas cosas aquí abajo. El diablo tomará ventaja sobre tu vida y te hará vivir cosas que no están bajo la voluntad de Dios. Y oirás predicadores decirte que esas cosas malas que estás viviendo es un proceso de Dios o una prueba de Dios, cosa que Jesús nunca le enseñó a nadie que le ministró. Jesús nunca le dijo, esto que tú estás pasando, esta enfermedad que tú tienes, lo que estás pasando y tu condición es porque Dios, mi Padre, te está probando. Eso nunca lo dijo, eso lo dicen los predicadores, pero Jesús nunca enseñó eso. Jesús anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Quiere decir que ninguno estaba siendo oprimido por Dios. Todas las personas que Jesús sanó estaban siendo oprimidas por el diablo. Si usted sabe leer, pues puede entender. No hay que buscar en el griego para entender eso. Pero cuando usted oye predicadores por la televisión y la radio, usted dice, pero esa gente nunca leen. Y hay gente que te dan un sermón completo y no te citan en ningún momento las Escrituras. Y ellos lo que predican es interpretación privada, no trazan las Escrituras. Pero en esta mañana vamos a ver ciertas cosas bien importantes para todos ustedes, aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué es esto? Esto es un documento legal, aunque usted no lo vea así. Aquí tenemos un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Y todo testamento encierra ¿qué cosa? Una herencia. La gente ve la Biblia algunas veces. Hoy en día hay muchos por ahí predicando y restando la importancia a las Escrituras. Y es por eso que entran en ciertos errores y ellos quieren tener un mensaje
supuestamente basados en revelaciones personales. Ayer oí, el Señor me dijo, y yo tengo mucho cuidado con la mayoría de las personas que siempre andan diciendo el Señor me dijo, especialmente cuando se dirigen a una congregación. El Señor me dijo esto y me dijo lo otro para ustedes. Yo eso lo pongo, mejor dicho, lo cojo con pinza. Porque nosotros tenemos una palabra más segura a la cual tenemos que prestar atención. Una palabra profética más segura. Está aquí. Amén. Y a nosotros se nos ha dado un nuevo, diga nuevo, un Nuevo Testamento. Quiere decir que ese Nuevo Testamento tiene promesas nuevas. La palabra dice que estamos en un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y toda esa herencia que nosotros poseemos se encuentra aquí. Tú vas a encontrar que la mayoría de los predicadores, especialmente evangélicos, sus predicaciones están basadas en el antiguo pacto y no en el nuevo. Y lo que hacen es que enredan a la gente. E interpretan el Nuevo Testamento a la luz del Viejo, en vez de interpretar el Viejo a la luz del Nuevo. Yo quiero que tú sepas que aún los discípulos de Jesús, los que anduvieron con él, los verdaderos apóstoles, no los apóstoles de agua dulce que andan por ahí, ellos no conocían ni tenían revelación clara de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz y la herencia que iban a recibir. La mayoría de las cosas que ellos recibieron estaban reveladas por Pablo. Pablo tuvo revelación de ella. Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni los demás andaban con una Biblia. No existía. Y los únicos documentos que existían eran los papiros y todas esas cosas del Antiguo Testamento, pero no tenían una Biblia como usted la tiene ahí en la falda, si es que la tiene. Y así que nosotros tenemos una ventaja tremenda. Ninguno de los discípulos, yo diría que la mayoría, casi todos, incluyendo yo creo que a Pablo también, ellos tuvieron revelación del Apocalipsis. Ellos no tuvieron un libro de Apocalipsis, tú lo tienes, porque eso le fue dado a Juan después que la mayoría de todos los discípulos habían sido asesinados. ¿Sí o no? Eso tienes que tenerlo en la mente cuando tú estudias las Escrituras. Por eso las epístolas de Pablo son bien importantes, porque ahí nos revela lo que Jesucristo hizo, te revela las cosas que en el pasado fueron hechas, que solamente señalaban a Jesús. Nos enseña la sombra, pero también nos enseña lo verdadero, donde estamos ahora. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes en esta mañana. Si usted nunca llega a conocer quién es usted en Cristo, usted va a ser uno del montón. Usted va a ser manipulado fácilmente por el diablo. Usted se llenará de religión, de liturgia, venir a la iglesia, cantar un cántico, poner cara de religioso. Pero de ahí no haces más nada. La gente viene a la iglesia supuestamente a gozarse, no vienen a instruirse. Y hoy hay muchas iglesias que están ofreciendo cosas que en realidad no existían para los tiempos de Jesús. Muchos entretenimientos, incluso hasta le podemos llamar un show, que solamente entretienen a la gente, pero no le crean fundamento. Estuvimos hablando la semana pasada de lo importante de tener un buen fundamento, porque de eso depende tu victoria. Porque si tu fundamento está sobre la arena, cuando viene el río con ímpetu,
vienen los vientos, tu casa recibe una grande ruina. Pero cuando tú oyes la palabra y la haces y creas fundamento, venga el río, venga lo que venga, usted permanece firme. ¿Por qué? Porque su fundamento está sobre la roca, que es la palabra de Dios. Tú ves mucha gente brincando en las iglesias y tú le preguntas cualquier cosa de la Biblia y no te la saben decir. Pero ellos se creen que están bajo avivamiento. Avivamiento no es grito y salto. Cuando hay un avivamiento, lo primero que causa es arrepentimiento en las personas. Humillación ante Dios. Porque un avivamiento te va a revelar la grandeza de Dios. Que muchas veces nosotros la percepción que tenemos de Dios es que Él está sentado en un trono allá, abugido, esperando que tú cometas una falta para darte un palo por la cabeza. O que está ahí para servirnos a nosotros. ¿Sí o no? Esa es algunas veces la visión que tienen algunos cristianos. Es decir, Dios está para servirme a mí, para cumplir mis caprichos. Y no es así. Nosotros somos los siervos. Amén. Y eso es bien importante. Vamos a comenzar con este verso. Y mire todo lo que está encerrado en este verso. Primeramente dice, y si hijos, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Si usted no ha confesado a Jesucristo como Señor y vive para Él, usted no es hijo de Dios. Aquellos que Dios le dio o le otorgó ser hechos hijos, fueron aquellos que les recibieron. Usted puede tener religión y no ser hijo. Nicodemo tenía religión y sabía más del Antiguo Testamento que muchos cristianos. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Y él lo interpretó carnalmente e intelectualmente. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo y volver otra vez a la barriga de mi mamá? ¿Cómo es eso? Lo estoy parafraseando. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Que hay gente que están en las iglesias que no han tenido esa experiencia. Porque se han convertido a una liturgia, a una religión, pero no han tenido verdaderamente una realidad de lo que es totalmente la redención y la salvación. Y tenemos muchos así, que no saben nada. Creen en Dios, creen en la existencia de Dios. Déjame decirte, creer en la existencia de Dios no te hace salvo. Porque hasta el diablo sabe que Dios existe. Y los demonios lo saben y tiemblan. Hay gente que piensa que por creer que Dios existe, pues ya tienen garantizado el cielo. Están equivocados. Nicodemo creía en Dios, pero no aceptaba el camino que era Jesús. No había aceptado ese camino para nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí son nacidos de nuevo? Ahorita vamos a tocar eso. Y si hijos también, ¿qué cosa? Heredero. Heredero no. A mí se me hace difícil decir esa palabra. Eres heredero. ¿Y qué más? Quiere decir que tú tienes una herencia de parte de quién? De Dios. ¿Y dónde está el documento legal de esa herencia? Aquí. Nuevo Testamento. Nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y dice, ¿y coherederos con quién? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Jesucristo fue el heredero de todo. Y tú heredaste lo mismo que él heredó.
Lo mismo que Jesús heredó con su sacrificio, su resurrección, también te tocó a ti. Pero nosotros no nos vemos así, nos vemos mendigos. Porque la religión nos ha enseñado a ser mendigos, a no tener una estima como corresponde de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Yo soy un hijo de Dios y he heredado lo mismo que Cristo heredó. Por eso me pudo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Porque yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Quiere decir que Dios me creó a mí a través de Cristo, creó en mí una nueva creación, una nueva criatura. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, tú fuiste hecho nuevo en tu interior, tu verdadero yo. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No somos un alma. Ahí está nuestro intelecto, nuestras emociones y todas esas cosas. Y tampoco somos un cuerpo. Somos un espíritu. Y en Ezequiel dice que nos daría, en el nuevo pacto nos daría un espíritu nuevo. Y no bastó con eso, dice, y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Cuántos cristianos están conscientes de que el Espíritu Santo mora en ellos? Y tú los oyes cantando que el Espíritu Santo descienda, que venga, que pase por aquí, cuando lo tienen dentro. Pero eso no está revelado en su espíritu. Déjeme decirle una cosa que se la he repetido un sinnúmero de veces. Ninguna verdad es tu verdad hasta que no esté en lo profundo de tu corazón. Puede estar en tu intelecto. ¿Cuántos de ustedes no hacen resoluciones en Navidad? Este año voy a hacer pesa, este año voy a ponerme a dieta, este año voy a hacer esto. Todo está, la verdad la tienen aquí, pero no la llevan a cabo. Porque no está revelada en lo profundo de su corazón. Estoy hablando mentira, ¿verdad? Hacemos un sinnúmero de resoluciones, pero nunca las llevamos a cabo. Porque solamente las tenemos aquí. Tú sabes que mucha gente vive fastidiado no por ignorar la verdad, es por no ponerla en práctica. La saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Cuántas personas no se desarrollan sabiendo que si estudian y se desarrollan pueden llegar a algo, pero no lo hacen por vagancia? Pero saben lo que tienen que hacer. El problema es hacerlo. Por eso Jesús dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que ustedes quieran. Pero hay gente que ni tan siquiera la Biblia para ellos es un libro para cargarlo para la iglesia, para cuando el pastor cite algo, yo buscarlo y leerlo, y de ahí no paso. Ese es uno de los problemas de los hermanos. Pero Dios quiere que tú puedas vivir todo lo que está aquí. Que tú puedas ser copartícipe de tu herencia. Porque esa herencia fue comprada con sangre, con sacrificio, para beneficiarte a ti. Porque no para beneficiar a Jesús. El sacrificio de Jesús, todo lo que Jesucristo sufrió, no lo hizo por Él. Lo hizo por ti. Para librarte de la condenación. Para librarte de la muerte donde te metió Adán, para compartir contigo su justicia. Si yo pregunto aquí cuántos son pecadores, no lo voy a habrán algunos que levantarán la mano, porque eso es lo que le enseñan a la gente. No somos pecadores salvados por gracia, no, somos justificados por la sangre de Jesucristo. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestros pecados y nos dio su justicia. Una justicia que te fue dada totalmente gratis.
Tú no te la ganas. Tú no puedes ser más justo mañana que lo que eres hoy, por más obras buenas que hagas. Porque la justicia de Dios es un título que te ha sido dado. Dios no te ve a ti como pecador, te ve como santo y te ve como justo. Tal vez tú me digas, pero es que yo no soy perfecto, yo fallo, que si esto. Justicia no quiere decir que eres justo, no quiere decir que eres perfecto. Ni santo tampoco quiere decir que eres perfecto. Santo es que eres propiedad de Dios, separado para Dios, aún con todas tus malas mañas. Se supone que tú tengas un proceso de desarrollo mediante la palabra de Dios, no mediante sufrimiento. Déjeme aclarar eso. Porque hoy por ahí enseñan procesos y ahí meten todos los sufrimientos, hasta enfermedades. Y luego dicen que Dios te está pasando por un proceso. Eso es una doctrina de demonio. Las predique quien las predique, porque eso te roba la fe. Cuando usted cree que detrás de su problema está Dios para sacar algo bueno de ti, eso te roba la fe. Y vas a llegar a la conclusión de decir, bueno, yo no puedo pelear con Dios. Lo que hay que enseñarte a ti, que cuando venga la adversidad y venga el día malo, resistas al diablo, te sometes a Dios, resistas al diablo y huirá de ti. No de Dios, de ti. De verdad, pastor, yo tengo la capacidad de hacer huir al diablo. Sí la tienes. Que no la ejerza es otra cosa. Pero la Biblia dice, sométete pues a Dios, resiste, ir en contra. Eso quiere decir ir en contra, no es tirarte como el bacalao a cuesta de Scott, ese, de Emoción Scott. ¿Sabes lo que es eso? A mí me gustaba mucho. Algunos hacen, mira aquella. Mami me daba eso. Mire, los remedios de antes eran buenos. Cuando usted tosía y eso, ¿qué era lo que te da? Te empapaban de bis vaporú. ¿Sí o no? Ya hasta por la nariz te metían el bis vaporú. Pero la congestión se iba. Hoy usted va y te llenan de pastillas y un sinnúmero. Antes los remedios eran tremendo. Muchos de ustedes pasó por eso y están vivos ahí. Yo siempre tengo mi potecito de Big Vaporú ahí. Ay, no, eso es cosa de... No, eso es cosa de nada. Pero usted haga lo que quiera. Si se quiere morir, muérase también. Somos coherederos con Cristo. Dice que si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos que glorificados. Quiere decir que yo tengo una herencia, lo mismo que Jesús heredó, lo heredé yo. Y yo tengo aquí el documento legal que me hace partícipe de esa herencia. Yo siempre he dicho, si uno de estos supermillonarios, que usted le venga a la mente, que usted conozca, le deja a usted un testamento, ¿qué usted hace? Lo engaveta, le resta importancia. Estoy seguro que lo lee para saber qué heredaste, ¿verdad que sí? Ese es el fallo de la iglesia, que no leen lo que heredaron. Entonces buscan que otra persona se lo interprete a su modo. Pero cuando usted seriamente, usted coge por ejemplo las epístolas de Pablo, porque déjeme decirle,
Mateo, Lucas, Marcos y Juan, todavía ellos estaban bajo el viejo pacto. Si vamos a hacer una división real de la Biblia, el Nuevo Testamento entraría de los Hechos hacia adelante. Porque ellos tuvieron todos, incluso Jesús. Jesús dijo que él, y se dice de él que cumplió la ley. Todos estaban bajo la ley. Pero cuando Jesucristo resucitó y nos resucitó juntamente con él, como dice Efesios, y nos sentó juntamente con él, ya las cosas cambiaron. Como decía el jíbaro, ya las cosas cambian. Pero esas cosas se mantienen ocultas, tú no las oyes predicar. La gente lo que anda predicando mensajes que usted no necesita ir a la iglesia para recibir esa clase de mensajes de motivación. Coge un libro de cualquiera de estos motivadores, de Alfred D. Herger o cualquier esa gente que se dedican a eso, o de cualquier psicólogo. Uno de los problemas más grandes que ha hecho la iglesia es sustituir la verdad por la psicología. La mejor psicología, mejor dicho, está aquí. Cuando tú aprendes quién tú eres, cuando tú aprendes qué capacidad tú tienes como hijo de Dios. Usted no ve a cristianos pidiendo y cantando, Señor, dame paciencia, dame amor, dame yo no sé qué. Y la Escritura te dice, el fruto del Espíritu. Ahí hay fe, hay amor, hay paciencia, hay longanimidad. Todo eso lo tienes tú dentro. Lo que tienes es que ejercerlo, aprender a cómo desarrollarlo. Como siempre le he dicho, nunca, say after me, nunca. Dios va a demandar de ti algo que tú no tengas la capacidad de llevarlo a cabo. Si Dios te dice que ames, porque tú tienes dentro de ti la capacidad de amar. Si te dice que tengas paciencia, porque tú la tienes, la capacidad. Ahora, que tú no quieras, que tú decidas no hacerlo, eso es otra cosa. Pero todos poseemos un sinnúmero de cosas fabulosas que el Señor nos ha otorgado por medio de su sacrificio. Pero le hacemos más caso al mundo que lo que dice la Escritura. Buscas Efesios capítulo 3, verso 6. A nosotros, los occidentales, se nos ve como gentiles, ¿verdad que sí? Nos definen a nosotros como gentiles. Pero mire lo que dice aquí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dios no hace distinción entre el pueblo judío y nosotros. En Cristo somos uno. Algunas veces lo cantan por ahí. Somos uno, en Cristo somos uno, pero eso solamente es en el intelecto. Yo y Cristo somos uno. Usted, si usted es salvo, usted y Cristo son uno. La Escritura dice que el que se une a Cristo, un espíritu, es con Él.
Cantamos algunas veces cosas que no vivimos. Mayor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hazlo realidad, créelo. Mayor es el que está en ti. La Biblia es el documento legal que te muestra lo que tú has heredado en Cristo. Usted heredó salvación, sanidad, prosperidad para tu vida. Hoy en día hay mucha gente que denuncia la palabra prosperidad a causa de que muchos han abusado de eso. Pero mi pastor decía algo bien importante, decía, tú no puedes botar al bebé juntamente con el agua sucia. Tú botas el agua sucia y te quedas con el bebé. ¿Cuántos entienden esa parábola mía? Mira, cuando usted baña un bebé, usted no viene y después que termine de bañarlo lo bota con tu agua. No. Te saca el bebé y bota el agua sucia. Y por causa de gente que ha llevado la prosperidad a un extremo y ha abusado de la gente, pues entonces la palabra prosperidad es como dije, como si hablara del infierno. Están equivocados. Dios desea que usted prospere en todas las áreas de su vida. Intelectualmente, como ser humano, incluso también materialmente. Es la voluntad de Dios. Ahora, lo que Dios no quiere es que eso abarque tu corazón. Que veas a Dios como el suplidor de una prosperidad, pero no quieras saber de Él, no tener comunión con Él, no vivir para Él. Ahí es donde está el problema. Y que tu corazón se desvíe. Pero Dios desea prosperar a sus hijos. ¿Cuántos aquí son padres? Yo le hago una pregunta. ¿Usted no quiere lo mejor para sus hijos? Digo un padre normal, porque hay algunos que son anormales, pero sí, sí, los hay. Esa es una realidad. Hay padres que son unos anormales. Pero un padre normal desea lo mejor para sus hijos. Entonces tú vas a pensar que Dios es diferente. Alguna vez tú tienes que pensar qué Dios me han proyectado a mí. ¿Cuál es el Dios que me han proyectado a mí? ¿Un Dios bueno o un Dios malo? Porque hay gente que la percepción que tienen de Dios es que Dios es malo. Que algunas veces es bueno y algunas veces es malo. Eso depende de cómo se levante. Pero Dios es bueno. ¿Ok? Vamos a buscar en Hebreos capítulo 9 y verso 11 en adelante. El libro de los Hebreos, hay mucha gente dice que, y muchos teólogos dicen que, y no saben quién lo escribió. Yo para mí creo que fue Pablo, en la forma en que escribe y lo que está revelando. Debe decirle, a Pablo le fue revelado cosas que él mismo decía que no las podía decir, porque eran difíciles para el ser humano, para nuestra cabecita. Era bien difícil. Pedro decía de Pablo dice algunas cosas que son un poco difíciles para entenderlas. Porque Pablo estuvo en el tercer cielo y allí fue doctrinado por Jesús. En Gálatas capítulo 1 y verso 11 dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de hombre, ni por hombre, sino por revelación de Jesús. Y por eso es bien importante nosotros estudiar todas estas cosas, porque te va a enseñar quién tú eres. Vamos a leer aquí, 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano,
es decir, no de esta creación. El tabernáculo que teníamos en la tierra era tipo, era sombra, era un ejemplo de lo que el tabernáculo en el cielo. En el tabernáculo terrenal, el sumo sacerdote una vez al año, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, mejor dicho, con sangre de machos cabríos y de becerros, iba y derramaba en el propiciatorio esa sangre para cubrir el pecado del pueblo, pero no para quitarlo. Pero Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Entró una vez y para siempre, habiendo obtenido ¿qué? Una eterna redención, una eterna liberación para nosotros. Nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahí es donde pertenecemos nosotros. Esa debe ser nuestra identidad. No el nombre de la iglesia, no el nombre de una denominación, no el nombre de un movimiento. Hay gente que vive en orgulloso. Yo soy pentecostal. Ay, ¿qué me dices con eso? Yo soy asamblea. ¿A mí qué me dices tú con eso? Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Yo soy todos esos títulos. Yo no estoy en contra de eso, pero eso no te hace cristiano. Yo soy de Cristo. Por eso aquí no se promociona la familia de la fe. Usted no me oye hablando de la familia de la fe. Esta casa, que si esto, no, eso son boberías. Yo cuando oigo gente hablando de esta casa y esto, que si lo otro, váyase a bañar. Esa retórica estúpida. Ok. Está hablando de un tabernáculo, no de esta creación, un tabernáculo en el cielo. El tabernáculo terrenal era tipo, para irnos, era como si fuera un ayo, un tutor para llevarnos a lo verdadero. Ahora tú y yo estamos en lo verdadero, no estamos en la sombra, no tenemos que ir a buscar nada en la sombra. Muchas de las cosas que Dios exigió en el Antiguo Testamento, rituales, señalaban a Cristo. Ya tú tienes a Cristo. Y hoy tú encuentras gente haciendo rituales del antiguo pacto, haciendo brujerías en las iglesias, usando a Ezequiel que profetiza a los huesos secos, y ahora ellos profetizan babera. La profecía viene directamente del Espíritu Santo y espontáneamente. No es que a ti te antoja de profetizar sobre alguien. ¿Tú viste a los apóstoles? ¿Has visto a los apóstoles haciendo eso? Pero esa es la moda hoy en día. Profetiza esto, profetiza lo otro. Habla, date tranquilo. Pero donde hay ignorancia, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Eso es así. Y hoy en día, tengo que decir que hay un 98% de los cristianos que son unos analfabetos de las Escrituras. Y por eso son llevados de todo viento de doctrina. Porque no conocen las Escrituras. Y aparece un apóstol diciendo, el Señor me reveló anoche esto, y ellos lo reciben, alzan las manos, y hasta brincan y saltan y le da la chiripiódica. Pero vamos aquí. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre. Y esto es bien importante, una vez y para siempre. Al sacrificio de Jesús no se le puede añadir nada. Fue completo y perpetuo.
Hoy hay gente que le pone en precio a lo que ya Cristo regaló. Y cogen a la gente de estúpido. Pacta para que Dios cumpla su palabra. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Usted no tiene que dar dinero para que Él las cumpla. Usted tiene que creerlas. Eso es un robo. Eso es una doctrina diabólica. Por eso me sacaron de la televisión, por decir la verdad. Porque practican cosas diabólicas y brujería dentro de la iglesia. Vamos a tirar sal en el piso y anda por encima de la sal para que te beneficie. ¿Y quién ha visto esto? ¿Has visto a los apóstoles haciendo esa estupidez? Andando por encima de la sal para que Dios cumpla. Mire, eso atenta, eso es una abominación ante la integridad de lo que es Dios. Usted no va a recibir las promesas de Dios haciendo rituales, ni poniendo a hacer una fogata y escribir tu petición y quemarla. Todas esas cosas son brujerías cristianas. Yo vi cogiendo un sartén, tú echas un sartén, echas las peticiones en el sartén y le echas aceite y le echas sal y un mejunje. Y ellos creen que eso es brujería. Tan fácil que Jesús lo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces te ponen un sinnúmero de cosas. Haz esto para que Dios se mueva. Todo eso son cosas diabólicas que sustituyen, que anulan el sacrificio de Jesús. Por eso tenemos tantos cristianos llevando a cabo rituales que ellos le llaman actos proféticos, que es brujería profética. Jesús enseñó claro: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Nos dijo: todo lo que pidieres al Padre pactando con Él, con dinero. Todo eso nada más beneficia a los predicadores, no beneficia a ninguno de la gente. Porque tú estás anulando lo que Jesucristo hizo por ti. Tú no tienes que pastear para que Dios sane a un familiar tuyo ni para que te sane a ti. Tú lo que tienes que querer recibir lo que ya Jesús hizo por ti y hablarlo por la boca. Por sus heridas yo fui sanado. No, con mi dinero no me sana. Cada vez que la gente pasta para recibir sanidad, está diciendo que el sacrificio de Jesucristo está incompleto. Y que se puede comprar. Nada de lo que Jesucristo ya pagó, tú tienes que pagarlo. ¿Ok? Todas esas son abominaciones ante Dios. Y cogen a la gente de zángano. Yo estoy bien en contra de todo eso. Ok. No por sangre de machos cabríos, verso 12, ni de becerro, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga: yo soy redimido, he sido comprado, soy propiedad de Dios. Jesús pagó un precio y me compró. Su sangre da testimonio de eso. Hemos sido comprados por precio con su sangre. Usted pertenece a Dios si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor. Si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, usted pertenece al diablo. Así de fácil. Para usted ser trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor. Y hay que hablar las cosas claras. Porque la gente no quiere predicar la verdad por ofender a la gente. Por eso no hablan del infierno, no mencionan pecado, no mencionan nada. Ahora todo es positivo.
Y hay muchas cosas positivas en la Escritura, pero hay que hablar la verdad. ¿Ok? Porque la Biblia no te esconde las cosas. Aquí tú ves los relatos de la gente, las metidas de pata que dieron y las cosas buenas que hicieron. ¿Sí o no? La Biblia no esconde las cosas malas que hicieron los siervos de Dios, no las esconde. ¿Y para qué te las pone aquí? Para que tú no vuelvas a cometerlo. Amén. Ok. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santificaban para la purificación de la carne, pero nada hacía con tu espíritu, ¿cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu que eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras que para que sirváis al Dios vivo? La Escritura te dice que vayas ante Dios sin una mala conciencia. Hay gente que por causa de por no enseñarle esto, hay gente dentro de las iglesias esclavizadas con su pasado, porque no han aceptado por ignorancia su presente. Viven anclados en el pasado. Yo le conté en una ocasión, yo estuve hablando con una, gracias a Dios que ya no me llama. Pero esta mujer me llamaba y siempre era la misma dinámica. Y yo le decía, ven acá, ¿tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor? Sí. Pues mira las cosas viejas pasadas. Echa todo eso, despójate de todo eso. Y volvió otra vez a revivir lo mismo. Pero es que tú no sabes. Y ¿qué es lo que es que yo no necesito saber? Si tú aceptaste a Jesucristo, eres una nueva criatura. Olvídate de tu pasado. No, quita el ancla de ahí para que puedas vivir un futuro mejor. Mire, yo me cambiaba el teléfono de aquí a acá, tenía las orejas ya rojas. Decía, Dios mío, a veces hay que rajarle el cráneo así, meterle la Biblia adentro a ver si pasa algo. Yo llegué hasta decirle, aunque tú te hayas acostado con el ejército, Dios te perdonó. Era como tratar de secarle el mar con un cubito. Y así hay gente dentro de la iglesia, atados a su pasado, atados a todas las cosas que hicieron en el pasado, cuando ya el Señor ni se acuerda de ellas, las echó en lo profundo del mar. Tú tienes que vivir el ahora. Amén. ¿Quién tú eres ahora? Por eso te dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas, y todas son ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Verdad que sí? Es más, vamos a leerlo, porque hay algunos de ustedes que me miran como si fuera un pez dentro de una pecera. Ay, Señor amado. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ok. Segunda de Corintios, ¿verdad? Y yo dije primera.
Ok, estamos ahí. Verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando tú viniste a Cristo, Cristo no te dijo, ven acá, tú has sido bien malo. Tú has sido un criminal. No. Él te dio la salvación, te limpió y te perdonó todos tus pecados. Y si Dios te perdonó todos tus pecados, ¿cuántos te quedan? Y si aún en Cristo metes la pata, tienes derecho a pedir perdón. Y Jesús, que es justo, dice que te perdonará de todo pecado. Dice, de todos sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Quiere decir que Dios me encargó a mí la palabra de la reconciliación y también te lo encargó a ti. Tú tienes en tus manos el antídoto del cáncer, del pecado que tiene la gente. Y algunas veces usted pasa los años y no lo usa. Yo estoy aquí porque alguien tomó de su tiempo para hablarme. Cuando yo estaba hundido en las drogas. Pero hubo un muchacho que salía de la iglesia, iba a la placita donde nosotros nos reuníamos, todos arrebatados, y algunos bebidos, otros fumados, otros de marihuana, otros de heroína. Y tranquilo, venía y empezaba a hablar de Cristo, nos quitaba la nota. El que estaba medio borracho se le iba a la borrachera, el que estaba marihuanado se le iba. Y nos dejaba discutiendo y pensando en las cosas que estaban pasando en el mundo y en Dios y todas esas cosas. Y poco a poco iba. Lo menos que ese hombre se pensaba, ese hermano, Dios lo bendiga donde quiera que esté, si está vivo, que estaba sembrando para un pastor. Y esa palabra que él me dio es la misma que tú tienes y que necesitas compartirla. Ay, pero es que yo le hablo a fulano, yo le hablo a la gente, pero no me hacen caso. Tu problema no es que te hagan caso. Tu problema es sembrar. Y Dios es el que da vida a esa siembra que tú estás dando. Amén. Ok, por eso, mira lo que dice aquí, tú eres un embajador. Mira cómo dice el verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Tú sabes lo que es un embajador? Una persona que representa un reino. Estados Unidos tiene embajadores. Esos embajadores van a diferentes países. Y esa persona que va a diferentes países tiene tanta autoridad otorgada del país de su procedencia. Y lo que diga esa persona es como si lo dijera el presidente. Porque esa persona representa al presidente, donde quiera que sea enviado. Lo mismo eres tú. Tú representas el reino de los cielos. Ay, es que yo no me veo así. O sea, el problema de nosotros es la percepción que tenemos de nosotros. No nos vemos haciendo lo que Dios dice que puede hacer. El Señor te dice, pondrás las manos sobre los enfermos y sanarás, no, y entonces vas
allí, le pone la mano a la gente, oh Señor, oh Anfini, y empieza una letanía y el Señor hace... y empieza a hacer una oración, una retórica, y Señor, tú que estás en los cielos, tú que ten misericordia. Entonces casi le dice, no sea tan malo, haz esto. Así nos ha enseñado la religión, a vernos inferiores, pero Dios no nos ve así. Dios te ha dado su espíritu dentro de ti. Cristo en nosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Y tú ves a la gente cantando, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, oh, Señor, pasa por aquí. Espíritu Santo, lléname de ti. Pero hermano, eso es un disparate. Eso es un disparate, no un disparate, es un disparate. Porque Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y hasta que usted no lo crea, pero es que yo no lo siento, no se me paran los pelitos. Mire, a usted le puede parar los pelitos de muchas formas. Y no voy a entrar en detalle. Ok, así que somos, no seremos, somos. Diga, yo soy un embajador del reino de los cielos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Esto es tremendo. Esto a mí algunas veces como si Dios rogase. Oye, este es español. Se me ha pegado oye, tío. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, como si Dios rogase por medio de nosotros. Al pecador, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuántos son justos aquí? Si tú no eres justo, tú no puedes ser justo y pecador a la vez. O eres una cosa o eres la otra. ¿Ok? No permita que nadie, ningún religioso te diga que tú eres un pecador. Tú no eres perfecto, pero tampoco eres un pecador. Si tú practicas el pecado constantemente y no tienes conciencia de y tu conciencia no te redarguye, es porque tú no eres salvo. Necesitas nacer de nuevo. Pero si tú eres salvo, tan pronto tú pecas te vas a sentir mal. Vas a contristar tu espíritu. Y el espíritu te va a llevar al arrepentimiento, no a la condenación. Porque ya tú eres hijo. ¿Verdad que tus hijos alguna vez te sacan de, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Una vez sacan a uno, pero siguen siendo tus hijos. Tú no tiras a la calle a tus hijos por una falta, porque siguen siendo tus hijos. No son perfectos, alguna vez te sacan de quicio. Tú no quisieras que fueran así, pero siguen siendo tus hijos. Y así es Dios con nosotros. Él sabe que no somos perfectos. Y que de vez en cuando metemos la Champions. ¿Sí o no? Amén. Eso es bueno que mucha gente lo sepa. Porque hay gente que ponen a Dios en una posición terrenal y Dios no es así. Dios ama a su iglesia. Y así como nosotros amamos a nuestros hijos, aunque tengan la falta que tengan, siguen siendo nuestros hijos. Bueno, déjame ver, me queda mucho tiempo. Me quedan 2 horas. Ok.
Volvamos nuevamente. ¿Dónde estábamos leyendo ahorita? Hebreo. Vamos otra vez allí. Hebreos 9. Pero nos quedamos en el 13 fue. No, nos quedamos en el 14. Ok. Vamos al 15. Mire todo lo que dice aquí. Así que por eso, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto. La palabra pacto quiere decir una nueva alianza, un nuevo testamento. Él es mediador de un nuevo testamento. ¿Qué significa eso? Que el pacto que tenemos, donde estamos ahora, que lo hemos recibido como herencia, no fue un pacto que Dios hizo con nosotros, lo hizo con Jesús. Y por eso es que es eterno, porque Jesús nunca fallará. Pero eso que Jesús heredó, eso que pactó con Dios, con su Padre, nos beneficia a nosotros. Cada vez que el diablo te acusa, Jesús se para ante el Padre y dice, yo di mi vida por él. Él está sellado y fue comprado con mi sangre. Por eso es mediador entre Dios y nosotros. Por eso no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es nuestro abogado. Tal vez tú no tengas nunca has tenido un abogado aquí en la tierra, pero tienes un abogado en el cielo. Un abogado es una persona que te defiende, ¿sí o no? Se supone. Porque hay algunos que te hunden. Pero nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Y él no usa tu testimonio, él usa el suyo. Yo di mi vida por él. Y yo respondo por ello. Ok, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, ¿qué cosa? ¿Usted está leyendo? Para interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios que es. Así que por eso es mediador de un nuevo, es nuevo, no viejo, nuevo, para que interviniendo muerte, oye, vean que estoy leyendo lo mismo el 15. Cosa más grande. Yo sabía que había pasado por ahí. Verso 16, ¿cómo empieza? La culpa no fue mía. La culpa fue de la computadora que me repitió la... Oye ese verso 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte de quién. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador que
donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ok, mire lo que está enseñando aquí. Para que tú puedas recibir una herencia, por eso yo le aconsejo, si usted tiene dinero, no se lo diga a sus hijos, porque le puede ser que haya uno de los que le desee la muerte. No, de verdad. Allá afuera hay gente que le desea la muerte incluso al cónyuge, si hay dinero por el medio. Usted si tiene, manténgase calladito. ¿Sí? Pero vamos aquí. Para que usted pueda heredar una herencia, primero tiene que morir la persona, el testador, para que tú puedas cobrar la herencia, ¿sí o no? En este caso, Jesucristo murió, porque Él era el testador para que nosotros recibiéramos la herencia. Murió y resucitó, y no tan solo eso. Está en el cielo como abogado para que tú recibas tu herencia. Todo lo que tú has heredado en Cristo. Fue el testador, murió, resucitó y ahora es abogado delante del Padre para que tú recibas tu herencia. Y aquí está. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó que María Magdalena, ¿qué fue María Magdalena? Que esa María me confunde. No era la madre de Jesús, era María. Que iba a tocar a Jesús, Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Aquí va a subir al Padre, a llevar su propia sangre en el lugar santísimo. Ahí obtuvo eterna redención para tu vida. Cuando bajó nuevamente y se presentó a los discípulos, que estaba aquel que no creía, Tomás, le dijo, mira, mete tu dedo en mi costado, toca mis heridas. Que un fantasma no tiene carne y hueso. No mencionó sangre, porque la sangre ya la había dejado en el propiciatorio y en el cielo. Y la sangre de Cristo habla más fuerte que la de Abel. La sangre de Cristo da testimonio de lo que Él hizo. La sangre de Cristo es poderosa. No la use para aplicársela a los demonios. Eso es una aberración. La sangre de Cristo fue derramada como precio para nuestra salvación, no para que tú la uses para protegerte de los demonios. Esa enseñanza es errónea. Ninguno de los apóstoles hacían eso. Te aplico la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. A ti te fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que tú lo uses en contra de Satanás y todas sus altimañas. No la sangre. La sangre de Cristo fue vertida en el lugar santísimo para tu redención. Fuiste comprado por precio de su sangre. Por eso tú debes darle valor a eso. Yo pertenezco a Cristo. No me importa lo que diga la religión. Yo soy propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios. Y la sangre da testimonio de eso. Porque ese fue el precio que Jesús pagó por ti. Si tú puedes calcular por medio de una computadora el precio de tu salvación, si pudieras. Pero la sangre de Cristo es un precio muy alto. Amén. No use la sangre de Cristo para reprender el demonio. Usa el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. No dijo, aplícale la sangre. No haga brujería.
O sea, lo que hacen brujería son esos que cogen pollo y lo degollan y con su sangre se la untan a la gente y todo eso. Es un asco. Pero un día vas a encontrar en un templo evangélico sacrificando un pollo. Eso es lo que le falta, un acto profético. Te matan un lechón en el altar. Verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y ya el testador murió. Ahora, ¿me dejan 15 minutitos más? ¿Están aprendiendo algo? Digo, usted no está aprendiendo algo, usted lo voy a enviar para el nursery, para allá, para que le enseñen el arca de Noé y toda esa cosita. Sí, porque hay gente en el arca de Noé caben. ¿Viste? Tú ves, esa es producto del nursery. ¿Caben cuánto? Mira, se caga ya. Mire, una de las preocupaciones, si lo podemos llamar así, de Pablo, era la ignorancia de la iglesia. Y un buen maestro de la palabra de Dios va a tener el mismo sentir que tenía Pablo. Ver la ignorancia de la iglesia. Y hoy más que nunca es donde más ignorancia hay en las iglesias. Porque la gente va a recibir un mensaje filosófico, humano, motivacional, pero no un mensaje con sustancia, lo que dice la Escritura. Y lo que van es entretenerse. Y le ponen un bailecito, una dancerina para que se entretenga, agitando banderitas, luces a colores. Pero tú no encuentras sustancia. Y Pablo, hablándole a una de las iglesias que él fundó, Efesios, mire cómo se expresa. Búsquese en Efesios capítulo 1, para que usted vea lo que Pablo está orando por la iglesia, que ya eran salvos. Todo lo que yo estoy diciendo no tiene que ver nada con tu salvación. Usted puede ser salvo y ser ignorante para el cielo. ¿A mí saben que estamos ahí? Miren la preocupación de Pablo por la iglesia, para que la iglesia le fueran alumbrados los ojos de su entendimiento para que sepan la herencia que han recibido. Mire cómo dice. Adiós, espérate, ¿dónde estoy yo? Ok. Vamos a cogerlo desde el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Verso 15. Por esta causa, yo, Pablo diciendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En mis oraciones. Es decir, que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, diga para que sepáis, cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de ¿qué? De su herencia. Está orando para que ellos reciban revelación sobre su herencia y de su gloria. Porque usted puede ser 20 años cristiano y no conocer la herencia que tiene. Y lo único que has aprendido son rituales, liturgia. Dice, verso 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con quién? Los que ¿qué? Los que creemos, es necesario creer. Según la operación del poder de su fuerza. Estoy orando para que se les sea revelado a ustedes el poder que usted tiene. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que... ¿Y dónde está sentado usted? Pero parece que los efesios no lo sabían. Y él está orando para que eso le fuera revelado. La posición que tú tienes en Cristo. Tú no eres cualquier cosa. El mundo te denigra, el diablo también. No, tú eres un pobre pecador débil. El leñado, eres un ñangarayití. Pero Dios no te ve así. Tú tienes que tener cuidado del concepto que tú tienes de ti. Mírate en el espejo de la palabra. Ah, pero eso no es orgullo. No. Tú estás creyendo lo que Dios dice de ti. Eso no es altivez. Tú estás teniendo un concepto de acuerdo a lo que Dios dice de ti. ¿Dónde nos quedamos? 20. Vamos a coger el 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, él está orando para que la iglesia despierte y sepa lo que posee. Y que usted está por encima de todo principado, poder y señorío. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a volar la cabeza. El diablo tiene que doblar rodillas ante un hijo de Dios, que conoce su autoridad, que conoce el potencial que tiene, que verdaderamente canta y cree, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque hay quien lo canta, pero cuando viene la dificultad se vuelve en un tembleque. Y se le olvida todo. Con esto vamos a terminar. Colosenses capítulo 1. Pablo primero le escribió a Efesios y ahora le va a escribir a los colosenses. Vamos a ver qué le dice. Verso 9 en adelante. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted sabe que existe una inteligencia espiritual, pero también existe una ignorancia espiritual.
Si existe una inteligencia espiritual es porque también existe lo contrario, que existe una brutencia espiritual. También si existe sabiduría, pues existe ignorancia de todo. Dice, el conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo se anda siendo digno del Señor? Aquí te lo dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? Llevando fruto en toda buena, creciendo en el conocimiento. Usted no va a tener crecimiento en el conocimiento de Dios si usted menosprecia la palabra. Si usted sale de aquí y solamente llega a su casa, tira la Biblia y hasta el próximo domingo, usted nunca se va a desarrollar. Y aprovecho para decirle, las dificultades de este mundo no están diseñadas para desarrollarte. Tú tienes que estar desarrollado ya. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino el río con ímpetu y los vientos, y dieron contra aquella casa con ímpetu, no cayó, porque estaba firme en la roca. Pero aquel que es superficial, dice que viene el mismo río, el mismo viento, y grande será su ruina. Creciendo en el conocimiento de Dios, verso 11, fortalecido con algún poder. ¿Con cuánto? Fíjate que Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigo. Con todo poder, conforme a ¿qué? ¿A Mickey Mouse? Conforme al Chavo del 8. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia, ¿de qué? De los santos. De los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Repita eso, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Usted es libre, mejor dicho, libro no. Usted es libre de la potestad de las tinieblas. Porque usted fue trasladado desde las tinieblas al reino de su amado Hijo. Míralo, te lo dice ahí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién tendremos? Tenemos. ¿Cuándo? Ahora. Redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Eso ya lo tenemos. No lo vamos a tener. Tú no vas a ser más santo en el futuro que lo que eres ahora. No vas a ser más justo en el futuro que lo que eres ahora. Eso es lo que tú tienes que ver. Colosenses 2:8. Y ahora sí terminamos. Palabra de predicador. Bueno, ¿están aprendiendo algo o no están aprendiendo nada? Lo dejamos aquí, ciego la Biblia. ¿Están ahí? Mirad que ¿qué? Que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de lo que, conforme a los rudimentos de, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente la
toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Aleluya. En Él habita la plenitud de la deidad. Tremendo, ¿verdad? Pero oye lo que dice ahora. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dale un aplauso a Jesús en esta mañana. Créalo, usted está completo en Él. No se deje engañar de esos que andan por ahí diciéndole a la gente pase al frente para recibir una doble porción. No existe tal cosa. Nosotros estamos completos en Él. En Él habita la plenitud de la deidad. Y en Él estamos nosotros. No necesitamos una doble porción, porque el que manifestó la doble porción con Eliseo y Elías está en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. No hay algo más grande que eso. Hoy por ahí cogen de estúpido a la gente. Venga, va al frente para que le voy a partir la unción. Venga, ¿cuántos quieren unción? Y vienen acá y todos van así como los pichoncitos cuando viene la mamá, así con la boca abierta. ¿Tú has visto el pichoncito? Abren la boca y cierran los ojos y no saben qué gusano le está metiendo la mamá en la boca. Así están muchos cristianos. Venga al frente. Y bien, y ahora va. Recibe. Y tú, se levantan igual. Pero solamente con eso, tú sabes. Y detrás de eso viene la ofrenda, el tutazo del bolsillo. Ya yo te impartí unción. Eso es un juego. ¿Tú crees que Jesús andaba haciendo eso? ¿Tú crees que los apóstoles andaban diciéndole a la gente, pónganse ahí en fila, que le voy a impartir la unción? Hoy en día hay gente que dice, te autorizo a prosperar. ¿Quién diablo eres tú para autorizarme a mí para prosperar? He venido aquí, estaba viendo a una, he venido aquí a Venezuela, estaba hablando, para abrir portales. No me diga. Y la gente estúpida pasa al frente. Y otro fue a España de abrir portales. Pero para tú abrir el portal le tenía que dar portal. y si dejabas de aportar, el portal se cerraba. Qué bonito, hijo de Satanás. Pero mientras hayan gente ignorante, habrá gente así. Mientras haya gente ignorante, habrá gente pagando en un sitio para ir a oír un predicador a decir disparate. ¿Tú viste el apóstol Pablo? Dijo, voy para Atenas, voy para Alejandría. Y voy para Coca-Cola Music y la taquilla vale tanto. Vete al diablo con tu mensaje. Ay, pero hay que pagar. Mire, Gigi Ávila, Husky, todo. Osborne, todos los evangelistas de antes nunca tocaron el bolsillo de la gente para predicarle. Ellos sí recogían una ofrenda porque es obvio. Ahora mismo, ¿cuántos tienen frío? ¿Cuántos están fresquecitos? Eso cuesta. Eso cuesta. ¿Verdad? Y eso es obvio. Pero imagínate que yo tenga allí a la ujiera aquella y decir, espera un momentito. Tienen que pagar 50 pesos por eso sentar en una silla. Abre el portal. A lo que hemos llegado. Pero mientras hayan gente, y voy a hablar bien fuerte, idiotas que se presten para eso, habrán charlatanes como eso.
Están creando un mal precedente. Y una de las que comenzó fue una bien popular de la República Dominicana, que no quiero ni mencionar su nombre, cobrando para que la vayan a ver. Yo no doy ni un centavo, ni gratis la voy a oír, ni gratis. Porque eso es una abominación a Dios, coger el evangelio para coger de zángano a la gente. Y con esto termino. Be blessed and be happy. I'm so glad to be here in this morning. Wow. Santo. Follow me. Follow me. Póngase de pie. Sololga, pasate por aquí. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.